el hueso de una mano. Underneath is a giant human thumb bone. Abajo está una gigante. This is part of a skeleton found in Turkey. Esto es otra parte del esqueleto encontrado en Turquía, It is right near Mount Ararat. cerca del monte Ararat. The government of Turkey says they have found the grave of Noah. El gobierno de Turquía hasta dice que han encontrado el sepulcro de Noé. The skeleton was almost 12 feet tall. El esqueleto tenía casi 12 pies. That would make his cubit a little bigger, wouldn't it? Eso haría su codo un poco más largo, ¿verdad? And how big was that boat? Así que, ¿de qué tamaño de veras era el arca? Some people say one man and 3 boys could never build a boat that big. Algunos dicen, un hombre y 3 hijos jamás podrían haber edificado un barco de este tamaño. And you did not see those boys. Pero ustedes no vieron a estos muchachos. This is a thigh bone found in Egypt. Esto es una hueso de pierna encontrada en Egipto. The man would have been about 13 feet tall. El hombre hubiera sido unos 13 pies de altura. The Bible says there were giants in the earth in those days. La Biblia dice que habían gigantes en la tierra en aquellos días. These jawbones are on display right now at a hotel in Turkey. Estas mandíbulas están en display ahí en Turquía. Any one of you could put your head inside and rattle it back and forth. Cualquiera de ustedes podrían poner su cabeza completa ahí adentro y tener espacio. In Wasaki, Wisconsin, a giant skull was found 3 times the size of ordinary people. Una calavera de 3 veces el tamaño ordinario, calavera humana, fue encontrada. There were giants in the earth in those days. Había gigantes en la tierra en aquellos días. The textbook says, the Bible says, we are made in God's image. La Biblia dice que somos hechos en la imagen de Dios. The textbooks say, this is Grandpa. Pero los libros textos dicen que ahí está el abuelo. Somebody is wrong. Pero alguien está equivocado. What about these cavemen? ¿Y qué tal de los cavernícolas? Did we evolve from ape-like creatures? ¿Nos evolucionamos de criaturas como monos? We will talk about that in the next session. Hablaremos más de esto en la siguiente sesión. We have been lied to. Nos han mentido. We were made in God's image. Fuimos hechos en la semejanza de Dios. And we will stand before God one day. Y nos pararemos delante de Dios un día And we will give an account y vamos a darle cuentas for everything we've ever said, por todo lo que hemos dicho and everything we've ever done, y hecho and everything we ever thought about. y hasta todo lo que hemos pensado. We will face God. Vamos a encarar a Dios. That will be a scary day. Sería un día temeroso. Get ready for that one. Que se aliste. God made a perfect world. Dios hizo un mundo perfecto. Man's sin destroyed it. El pecado del hombre lo destruyó. But God is going to restore it like it used to be. Pero Dios lo va a restaurar así como era antes. There will be giant creatures on this earth again. Habrá criaturas gigantes otra vez en esta tierra. In the next session, we will talk about where dinosaurs fit in. En la siguiente sesión vamos a hablar de dónde se encajan los dinosaurios. Don't miss that. We'll see you then. Que no lo pierda. Hasta entonces. Good evening. Thank you for coming this evening. Buenas noches. Gracias por venir en esta noche. My name is Kent Hoven. Mi nombre es Kent Hoven. I was a high school science teacher for 15 years. Fue profesor en escuelas públicas de ciencia por 15 años. And now I've been an evangelist for 16 years. Y ahora he sido evangelista por 16 años. And we are discussing what the Garden of Eden was like. Y estamos discutiendo cómo fue el jardín de Edén. The Bible says the people before the flood lived to be 900 years old. La Biblia dice que las personas antes del diluvio vivieron a 900 años de edad y aún más. And the Bible says we are made in God's image. Y la Biblia dice que somos hechos en la imagen de Dios. God said, let us make man in our image, after our likeness, so God created man in his own image. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, así que lo hizo nosotros a su imagen. If we are made in the image of God, Si somos hechos en la imagen de Dios, why do we teach the children that this is Grandpa? ¿por qué enseñamos a los niños que esto es abuelo? What is the truth about the cavemen? ¿Cuál es la verdad acerca de los cavernícolas? Is it possible for an ape-like creature to turn to a human? ¿Es posible que una criatura como un mono se convierta en un humano? Let's talk about the cavemen. Hablemos un poco acerca de los cavernícolas. There have always been people who live in caves. Siempre ha habido personas que viven en
cuevas. There are people in the Bible who lived in caves. Hay personas en la Biblia que vivieron en cuevas. Osama bin Laden is the world's most wanted caveman. Osama Bin Laden es el cavernícola que más se busca en el mundo. Here's a former caveman. Ahí está un cavernícola antiguo. I think someone's trying to make a monkey out of us. Pero creo que alguien está tratando de hacernos monos. Was your great-great-great-great-great-great-grandfather a monkey? ¿Fue tu tatarabuelo un mono? Let's talk about a few of them. Vamos a hablar acerca de algunos de ellos. The Nebraska man was used as evidence for evolution for many years. El hombre Nebraska fue usado como prueba, supuestamente evidencia para evolución, para varios años. All they found was one tooth. Pero lo único que encontraron fue un diente. They built the entire man from one tooth. Construyeron a todo el hombre nomás de un diente. And they made a wife from this one tooth. Hasta hicieron una esposa del diente. You have to be very good to know what his wife looks like from his tooth. Hay que ser bueno para saber cómo se pareció su esposa de su diente, ¿no? But these men are professionals. Pero estos hombres son profesionales. Later they found out the tooth actually came from a pig. Después descubrieron que el diente en verdad era de un puerco. There's the real Nebraska man. Ahí está el verdadero hombre Nebraska. Piltdown man was in the textbooks for a long time. El hombre Piltdown también estuvo en los libros de texto por mucho tiempo. In 1912, they said Darwin's theory is proved true. En 1912 dijeron, la teoría de Darwin ha sido probada, ¿correcta? What did they find? ¿Pero qué encontraron? Someone had taken a human skull and an ape's jawbone. Alguien había tomado una calavera humana y una mandíbula de mono. They filed them down to make them fit together. Los pulieron para que se encajaran bien. And stained them to make them look very old. Y después pusieron ciertos químicos para que parecieran bien antiguos, bien viejos. And fooled all the experts. Y así engañaron a los expertos. It was in the textbooks for 40 years. Estuvo en libros textos por 40 años. It was a lie. Pero una mentira. Neanderthal man is still in the textbooks. El hombre neandertal todavía está en los libros textos. About 300 of these have been found. Unos 300 de estos han sido encontrados. The first one that was found had a back that was bent over. El primero que fue encontrado tenía una espalda un poco inclinada, encorvada. And someone said, well, apes walk on 4 legs. Y alguien dijo, los monos caminan sobre 4 pies. And man walks on 2 legs. Y el hombre sobre 2 piernas. And this one is bent over. Y este está inclinado. He must be evolving. Sin duda está evolucionando. He is slowly coming up. Y despacio, poco a poco se está subiendo, levantando. They proved over 50 years ago this is not true. Pero probaron más de 50 años atrás que esto no es verdad. They had found an old man with arthritis. Simplemente encontraron un hombre viejo con artritis. He was slowly going down. Que lentamente estaba bajándose. He's not coming up. No subiéndose. The Neanderthals have a brain bigger than ours. Los hombres neandertal tienen un cerebro mayor que los de nosotros. They gave the same skull to 9 different artists. Dieron la misma calavera a 9 artistas diferentes. And said, what did he look like? Y dijeron, ¿cómo se pareció? They got 9 different answers. Bueno, consiguieron 9 respuestas diferentes. What do you want him to look like? ¿Qué quiere? ¿Cómo quiere que se le parezca? Hey, we are artists. We can do whatever you want. Somos artistas, podemos hacer lo que le quiera. Some made it look like a human. Algunos le hicieron parecer a un humano. Some made it look like an ape. Y otros lo hicieron parecer a un mono. All from the same skull. Pero todos usando la misma calavera. Jack Coazzo studied the Neanderthals carefully. Este hombre Jack Coazzo estudió con cuidado este asunto de los hombres neandertal. He is a orthodontic surgeon, a dentist. Él es un cirujano ortopedista, o sea, dentista. He has been working on people's teeth for 30-some years. Ha estado trabajando en dientes de personas por más de 30 años. He knows that the bones of the face never stop growing. Él sabe que los huesos de la cara nunca paran de crecer. He said the Neanderthals are just really old people. Él dijo simplemente que los hombres neandertal eran personas muy viejas. The bones above your eye never stop growing. Los huesos sobre el ojo nunca paran de crecer. But you probably will die before people notice a big change. Pero probablemente van a morir antes que personas noten un gran cambio. But if you could live to be 200 or 300 years old, Pero si pudieras vivir a más de 200, 300 años de edad, your eyebrows